Pero volviendo un poco a lo que estabais comentando, ha salido Soros a la palestra con Hungría, comentabas tú, Javier, como en Hungría es verdad que, bueno, abiertamente tienen como ese gran conflicto, ¿no?, entre Orbán y Soros. Mucha gente se pregunta, ¿de verdad Soros tiene un poder tan fuerte como todo el mundo cree? ¿O por el contrario quizá hay una parte de mito, o es cierto que sí que intenta influir en el mundo, pero no tiene ese poder tan absoluto como algunos le otorgan? Dale, Pedro. Lo tiene y muchísimo más. Es verdad que no es el único que lo tiene y tampoco es la única fuerza que lucha en esa dirección. Hay muchas fuerzas enfrentadas, pero claro que lo tiene. O sea, la lista de la penetración en todo tipo de fundaciones, ONGs, estamentos de todo tipo, medios de comunicación, es verdaderamente apabullante. Y hay muchos libros que se pueden leer al respecto. Hay uno muy bueno de Juan Antonio de Castro, Arespacochaga, El Soros rompiendo España, que lo recomiendo su lectura, que te da muchísimas claves y además perfectamente documentado, ¿no? Entonces, además, en este caso concreto, como a mí me ha tocado sufrirlo, es decir, que no me estoy tampoco inventando nada, porque esto ya sabes que hay quien lo lee y hay quien lo vive. A mí en este caso me tocó vivirlo, ¿no? Entonces, y yo he sufrido, en el momento que yo cité en el primer libro, en Así se domina el mundo, se me ocurrió citar a Soros, a partir de ese momento ha sido una pesadilla para mí. Claramente, sitios donde yo colaboraba habitualmente, escribiendo, con colaboraciones audiovisuales, que no me volvieron a llamar directamente. Y a partir de ahí he sufrido ataques por parte de lo que yo llamo, y creo que no me equivoco clarísimamente, la secta sorosiana, porque esto se ha convertido en una gran secta de personas muy influyentes a todos los niveles, en todos los estamentos políticos, económicos, medios de comunicación, que tienen una fuerza tremenda, que al que se empeñan en ir contra él, le destruyen con una facilidad pasmosa. Y por supuesto que tiene una grandísima influencia. Que te digo, que no es el único que la tiene, por supuesto. Que incluso puede que haya alguien por detrás de él para la hora de facilitarle medios, pues también. Y que también hay gente que está enfrentada con él, por supuestísimo. Ahora, que es partícipe de muchas de estas movilizaciones espontáneas o todas estas revoluciones que ha habido por el mundo, o de estas permanentes manifestaciones callejeras que tenía Trump día sí, día también, vamos, no es que exista ninguna duda, es que está absolutamente documentado. Si me permites, Javi, antes de contestar, por ejemplo, esas manifestaciones espontáneas, entre comillas, el Black Lives Matter estaba financiado por ActBlue, que directamente financiaba al Partido Demócrata. Y esto pues espérate que le van a dar el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Claro, que menos. Está nominado, le acaban de nominar. Sí, no, sí, totalmente. El otro día lo leímos y la verdad es que, bueno, esto ya es de chiste. Perdona, Javi. No saben a quién dárselo, si a Black Lives Matter o directamente ya a Joe Biden, que tampoco... Oye, si se lo dieron a Obama, ¿por qué no se lo van a dar a Biden? Claro. No, eso demuestra hasta qué punto... Como, claro, Kamala, como nos la venderán como la primera presidenta negra india. Yo creo que están esperando a la mujer de Obama, más bien. Yo creo que es como lo que ellos desearían que fuese Michelle. A lo mejor se le adelanta porque Biden veremos lo que dura, pero bueno. Eso es otra cosa que me llama mucho la atención de Estados Unidos, las sagas familiares. O sea, que demuestra el grado de democracia que existe allí, ¿no? Que sí, cuando no son los Obama, cuando no los Bush, cuando no... Mucho criticar Europa y las familias nobles, pero ahí están otras familias nobles, ¿no? Las modernas. Kamala Harris, que es una persona muy preparada, muy capacitada, muy inteligente, pero ojo, mucho más radical que Biden. Porque Biden al final, si lo comparamos aquí, sería de Ciudadanos casi hasta del PP. Pero ojo, que Harris es muy de izquierdas. Harris está considerada oficialmente como la congresista más radical de izquierdas de todos. O sea, ya es decir, en Estados Unidos, con todo lo que ella hace a la derecha, que sea considerada del otro lado, es curioso. Con el tema de Soros, bueno, simplemente por no enrollarnos más, Jano, porque si no estaríamos aquí hablando de Soros mucho tiempo. Hay que entender el contexto en el que nace, ¿no? O sea, en 1930, Europa entre guerras, 3 años después toma Hitler el poder en Alemania, la persecución de los judíos, y él nace de una familia judía, y obviamente eso le marca. Pero consigue escapar a Londres, ahí es donde se forma, y justo su pasión ha sido siempre la filosofía, no la economía, aunque su don ha sido precisamente lo económico. De hecho, lo filosófico siempre fue bastante despreciado. Eso intentó administrarlo en temas económicos, entre otras cosas con la teoría de la reflexología, pero bueno, eso es otro tema. Y precisamente cuando empieza a conseguir esa capacidad económica, en 1960, ya extremadamente rico, es cuando empieza a probar ensayo y error, ¿no? De manera casi descartiana, como que tenía ánimo de cambiar las cosas. Él cuenta en sus memorias como, por ejemplo, empezó con Hungría precisamente con lo que llama la campaña Xerox, que lo que hizo fue enviar las fotocopiadoras Xerox, que no existía por aquel entonces, para empezar a fotocopiar libros para traficar con ideas
siempre obviamente del lado más occidental, más procapitalista, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza a ver, primero, obviamente, los errores que tiene de dar dinero a otra gente y luego se profesionaliza después del crack del 1992, cuando hunde la libra esterlina. Al año siguiente crea el Open Society Institute, que es el germen de lo que conocemos hoy como Open Society Foundations, que no es una fundación, es una fundación de fundaciones, que se dedica simplemente a canalizar toda esa inmensa cantidad de dinero. Recordemos que hasta ahora, si no me equivoco, se ha donado más de 36.000 millones que se ha destinado precisamente a este tipo de obras que dice Pedro: desestabilizar naciones, revoluciones de color, promoción de aborto, ideología de género, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo sigue el parámetro de la ventana de Overton, es pura ventana de Overton, o sea, casi prácticamente de ciencia política. Si tú puedes controlar los 5 caminos posibles, o 4 de los 5, que primero es ONGs, fundaciones, think tanks, que generan estudios, que generan papers, que oficialmente demuestran ciertas ideas o empiezan a promover ciertas ideas. Después financias medios de comunicación que se hacen eco de esos informes, que empiezan a bombardear a la población, la cual a base de repetición o bien acaba aceptando esas ideas como propias o bien simplemente acaba acostumbrándose a esas ideas. Después tienes políticos, también en gran parte influidos por Soros. Recordemos que 1/4 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estado o está en la órbita de las fundaciones de Soros, 1/4 del mayor Tribunal de Derechos Humanos de Europa, que eso ya es decir mucho, y tiene además acceso directo a Ursula von der Leyen. Después, hoy esos políticos, haciéndose eco del principio de las reclamaciones sociales, ya van al poder legislativo y imponen una legislación que va cambiando la realidad de nuestros países. Muchos de los países que hemos hablado antes, incluso en la primavera árabe, han caído en ese sistema. Y también en Europa del Este. El Euromaidán no solo tiene influencia de Occidente. Occidente nos vendió, o digamos nuestros medios de comunicación dijeron que era todo culpa de Rusia, que quería hacerse con el control de Ucrania, etcétera, etcétera, pero también tiene mucho que ver con las fundaciones de Soros desde hace muchísimo tiempo, minando precisamente esa identidad rusa o esa influencia rusa para atraer en el polo de la OTAN, en el polo más atlantista de las políticas. Como bien dice Pedro, yo siempre he dicho que Soros, si se puede mostrar, es porque alguien se lo permite o porque sirve de relaciones públicas cuando otros más importantes y más poderosos no lo hacen, ¿no? Soros ya está mayor. Yo creo, cuando hablamos de Soros, generalmente la gente se piensa que hablamos de la persona, ¿no? Hablamos del proyecto Soros, todo lo que significa el proyecto Soros, todas las empresas multinacionales, inversiones, todo ese entramado extremadamente complejo que es que nos llevaría 2-3 vidas poder desenmarañar todo eso, que además su legado está en su hijo, Alex Soros, que es posiblemente al que tendré que poner la lupa para espiarle un poquito, ¿no? Porque es muy joven, es de las mismas ideas y es el que se reúne, entre otros, por cierto, con Pedro Sánchez en foros como el de Davos o en foros económicos internacionales. Y que, por cierto, foto en Instagram apoyando a Kamala Harris. Entonces, bueno, pues vemos la influencia también de ese tipo de personas. Recordemos que Soros y otros tantos tienen el poder, el tradicional poder económico que les ha permitido un acceso al poder político. Y tiene un enfrentamiento muy evidente con las Big Tech, que es el nuevo poder. Y eso se ve, por ejemplo, a raíz de 2016, cuando gana Trump. Hay un ataque constante en medios de comunicación a Facebook diciendo que por no haber censurado ha permitido que Trump ganara. Y qué curiosidad que a raíz de ese fallo, entre comillas, empieza la Unión Europea a presionar a empresas como Facebook y otras multinacionales tecnológicas para que pagaran impuestos que hasta ahora no habían pagado. Es decir, de alguna manera Soros y compañía les han dicho: toc a Europa, vamos a apretar por aquí para que se den cuenta de que los perros viejos son los que todavía mandamos. Esa pugna entre Big Finance y Big Tech es lo que también estamos viendo ahora a nivel internacional y es lo que también se está viendo en el Foro Económico Mundial. Es decir, todo esto es tan complicado que es muy difícil ahora mismo hablar ahora en 5 minutos, pero bueno, esperemos que entre Pedro y yo hoy os hayamos dado una pequeña imagen de lo que puede ser este personaje y otros tantos, porque como bien dicen, no es solo su fundación. Estamos hablando de los Carnage, de Ford, de Barbour, en fin, de una serie de grandes economistas tradicionales, de grandes sagas familiares muy poderosas que son las que han ido financiando todo esto, siempre bajo ese capitalismo de amigos y lo que llaman ahora la responsabilidad social corporativa, que no es otra cosa que o bien blanqueo de capitales a través de fundaciones o simplemente mostrar una cara más amable cuando lo que en la realidad es todo lo contrario.